¿Qué onda, amigos de Rosbrief? Esto es Crunchy Talk. Hoy hablaremos sobre los libros que nos han marcado durante la infancia, la pubertad, la adolescencia, juventud y alguna que otra recomendación. Conmigo está, como cada semana, mi compañero Omar. Hola, ¿qué tal a todos? Pues como bien decía Bioy Cáceres, el recuerdo que deja un libro a veces es más importante que el libro en sí. Así que hoy hablaremos más de la experiencia que nos han dejado estos amiguitos. Como invitados tenemos el día de hoy al buen Rojo. Hola, ¿qué tal? Y a Beto. Hola. Parte de Rosbrief y quienes también nos compartirán aquellos libros que marcaron su vida. A ver, Rojito, cuéntanos un poco sobre ese libro que te marcó en la infancia. Pues más que un libro es una compilación de historietas. No recuerdo exactamente si de niño leía libros completamente compuestos por puros párrafos y textos largos, así que lo más próximo que tenía en la mente pues era este pequeño librito de historietas de Charlie Brown que estaba en mi casa y eran como tomos de 30 paginitas. Y tenía unos 20 tomos en mi casa, entonces pues eran historietas más que libros. Los Peanuts, a mí me parecían genial. Yo empecé mis lecturas precisamente con ellos y con Garfield, que también venían en tomos, ¿no? Pero cuéntanos, Beto, ¿a ti qué libro te marcó en la infancia? Pues yo también, ahorita que lo dices, llegué a leer algunos cómics. De Snoopy no recuerdo, pero sí de Mafalda quizá. Tenía algunos cómics por ahí bastante viejos de Spider-Man, creo, de Marvel, creo que algunos de X-Men, todos muy enmendados, pero en realidad no, yo tampoco leí un libro así cuando era niño. A veces leía Edgar Allan Poe, pero me quedaba dormido porque no lo entendía. Ya después como que me reencontré con Poe, pero no, de niño no. Eran recuerdos muy dispersos, creo. Yo voy a ser un poco más básica y por infancia me acuerdo haber leído Harry Potter. Era como el boom, iba como en primero de primaria. Entonces Harry Potter para mí fue mi máximo. Y me leí creo que todos los libros de Harry Potter. Era tan ñoña que sí le pedí a mi papá que me comprara todos en su debido tiempo. Y cuando iban saliendo era como la euforia. Y en la escuela me acuerdo que nos los peleábamos. ¿Quién ya tiene? Tenía una compañera que tuvo en inglés uno. Y pues en ese entonces no masticaba bien el inglés. Y pues sí, me morí de envidia. Bueno, a mí el que me marcó fue La Odisea. De niño, entre esos libros que encuentras en cajas o en algún stand de tu casa ahí arrumbado, estaba este libro de Homero, que bueno, es un poema épico que narra precisamente, ¿no?, el viaje de Odiseo de vuelta a su tierra luego de la guerra de Troya. Entonces me gustó mucho, y la parte también de Penélope que tejía y destejía mientras esperaba a su amado, y cómo incluso esto se fue a la música, ¿no?, con la voz de Joan Manuel Serrat, de Miguel Ríos, pues lo conjuntaba y era música también que escuchaban en casa. Entonces es un libro que marcó mi infancia. De La Odisea yo me acuerdo que lo leí ya hace como 2 años, creo. O sea, ¿Ya viejón? Sí, ya. O sea, yo empecé a leer, creo, me parece, quizá iniciando el bachiller. Y ya me como que incursioné bien en el hábito de la lectura como a finales del bachiller o a principios de la universidad, por obvias razones. Y a mí nunca me gustó mucho este periodo clásico de Odiseo, bueno, de Homero, con la Ilíada, ¿cómo se llama las ranas y así, bueno, estas cosas así clásicas, porque me parecían bastante aburridas. Pero sí, la Ilíada sí me gustaba bastante. La leí hace como 2 años porque estaba de Gredos en una editorial, estaba barata, me costó 150 pesos. Era la que salía en los en el periódico, y sí, que costaban en efecto, con 99 pesos. Muy claro, bonita, sí. una editorial muy bonita. Muy buena edición. Sí. Para lo que costaba era tapadura y tenían Sí. las historias completas, no estaban resumidas, entonces era muy buena compra. Sí, bastante. Todavía es. Y pues sí, aunque ese periodo clásico nunca me ha gustado mucho. Al menos no en la literatura, en la filosofía más o menos.
pero precisamente era toda una aventura que yo de niño imaginaba, ¿no? Y precisamente pues pasó a convertirse en parte de las palabras, ¿no? Esta odisea, llamarlo a una aventura accidentada. Yo siempre fui más fan como de la Divina Comedia, hablando como toda esta parte, pues digamos clásica griega, medio mitológica, medio aburrida en la infancia, pero cuando lo lees ya de grande es otra cosa, o sea, sí. Descubres un montón. Claro, sí, Yo yo estaba leyendo leer Charlie hace Brown. igual como 2 años. Y la pude entender. Sí, claro, disfrutas mucho más que si lo lees de niño, que igual son libros que tienes ahí en tu casa de entrada, cajón, ¿no? ahí. O sea, en mi casa pues teníamos La Ilíada, teníamos la Divina Comedia, teníamos varias como libros muy clásicos, pero nunca me llamaban la atención porque eran libros gordos, de tapa dura, con portadas medio aburridas y los veías. Era como La portada de Porrúa. Sí, la portada de Porrúa, como de, no, Sí, de gracias. hecho hasta, o sea, aunque vayas creciendo, esos libros siempre han sido aburridísimos. A mí igual me parecen muy tediosos estos de esta etapa clásica. Y de la Divina Comedia, nada más, creo que la única parte interesante es pues el infierno. O sea, ya de en fuera el purgatorio y el paraíso, pues es como, ay, muy aburrido. Ya bueno, a mí como que, quizá de la etapa clásica, pues había dicho de Cervantes con Quijote, Claro, que nunca lo terminé, debo aceptarlo. Pero es más, como decías eso de Bioy Cáceres, es más la etapa, el recuerdo del Quijote lo que me marcó. O sea, no tanto el Quijote en sí mismo, sino esa literatura quijotesca o esa manera quijotesca de la literatura. No sé, bueno, para mí fue muy especial en su momento. Para ya no irnos tan lejos, en la pubertad, bueno, creo que estos títulos de libros a mí ya me pegaron más en la pubertad, que estaba esta etapa de secundaria y que los maestros te querían imponer, que a fuerza tenías que leer ese tipo de libros y tú pues obviamente los veías como aburrido. Sí, yo no sé en qué piensan los profesores cuando vas en secundaria y te ponen a leer a Sor Juana, ¿no? Sí que te pueden leer a Sor Juana o a Becker o esas cosas del siglo de oro y así. Es horrible, o sea, ni de adulto te gusta leer a esas cosas y cuando eres más joven pues menos, le agarras un odio a la literatura, pero a mí no me gustaba, de hecho no leía. Pero si tuvieran que nombrar un título, ¿qué libro sería el que les marcó en la pubertad? No sé, yo creo que yo no tuve la suerte de que me obligaran a leer, entonces en filosofía en la pubertad me daban como carta abierta de leer el libro que yo quisiera, pero pues siempre como punk el vato, pues leía el libro más complicado que me pudiera encontrar en mi casa. Entonces ahí empecé a leer libros como, no sé, Las puertas de la percepción de Blake, o cosillas como de Camus, o cosillas como de Nietzsche, que igual no entendía perfectamente, pero se me hacían autores muy raros, con lecturas muy raras, y pues yo quería como fastidiar un poco a mi profesor llevándole libros que no fueran como los básicos, ¿no? Por ahí mencioné en algún escrito que nos pasaron un libro que marcó mi pubertad y tiene que ver mucho más con música, y es sobre Jim Morrison, de donde vine a descubrir un montón de autores, ¿no? Que él leía y que luego quise influenciarme y pues me los robé. Entonces mi pubertad podríamos decir que, bueno, ahí se invirtió un poco, la verdad, que estuvo marcada por este libro de Jerry Hopkins que se llama El Rey Lagarto. Si son fans de la música de los Doors, está chido que le den una leída. Es más como un documental, como una entrevista muy larga, llena con anécdotas de este vato sobre Morrison, alguien que lo conoció y que no solo se basó en lo que los demás decían, sino que tuvo tiempo de convivir con él. Ese fue un libro que me marcó a mí. Ahí también en la secundaria no fue un libro, pero eran revistas así de música. Playboy. Además, todas pegajosas. No, había una revista muy buena que me acuerdo, se llamaba La Mosca. ¡Claro! Y había, bueno, mi tío tenía una caja arrumbada, muchísimos especiales de música, y entre ellos estaba The Doors, estaba también uno de White Stripes, estaba Oasis, Guns N' Roses, así. En la secundaria me parece que leía más revistas que literatura. Pero es ese género como híbrido de las columnas, porque no son plenamente periodísticas, sino hay algo de literario en algunas columnas. Por ejemplo, la vida de Morrison es súper mística, incluso. Parece incluso un cuento, una novela. Sí, aparte, Mosca, que la editaban aquí en México, si no me equivoco, y la peculiaridad era que el formato era mucho más grande que las revistas normales. Que luego vino R&R y era un formato mucho más grande y que igual hablaban de rock, y era como un poquito
pues vinieron como a tomar el lugar que Mosca dejó. Entonces, Sí, quién sabe, no sé qué le pasó a la mosca. En algún momento cuando, hace años, busqué en internet la mosca y ahí seguía la página y hasta me contestaron un mensaje que qué onda con sus publicaciones y me dijeron, no, pues las puedes encontrar en línea, pero jamás las encontré sí, y yo hasta tengo la varias fecha. todavía guardadas. Ajá, yo también tengo ahí mis Está- Sería revistas. súper interesante investigar un poco más y tal vez contactarlos, ¿no? Pero Beto, ¿cuál fue el libro que marcó tu pubertad? Quizá recuerdo que tenía algunos acercamientos con José Emilio Pacheco. Leí Las batallas en el desierto. En aquel entonces no me fascinó. Ya me fascinaría después. Sí, creo que las veces... me reencontré con Poe también. Dime que no fue por la canción de Café Tacuba que regresaste. No, obviamente Muchas no. gracias. Al contrario, creo que fue al revés. A través de José Emilio conocía, más o menos conocí a Café Tacuba. Tampoco me gustaba mucho la canción, además. Y, o sea, sí leí esa parte de José Emilio Pacheco. Como que igual no entendía qué onda, a qué se refería en sí. Me parecía una novela o algo así, que parece una micronovela eso. Creo que sería eso. Y en realidad en esos 3 años no leí más literatura más que revistas. Y creo que ese librito. Mencionabas precisamente también a Poe y para mí marcó mi pubertad por esta onda del terror, ¿no? Uno de mis libros de esa etapa fue Narraciones Extraordinarias. Era Semo. Sí. Y bueno, recuerdo cuentos como La caída de la casa Usher o El pozo y el péndulo Esto es muy bueno. o La máscara de la muerte roja. Es bueno. Que además me tocó ver por esos años también las películas, digamos, clásicas de Vincent Price, que protagonizaba precisamente de estos cuentos. Y yo sigo en lo básico, la verdad. Para mí el diario de Ana Frank fue... Ah, claro, tenía como también. que 11, 12 años. Me acuerdo que en la secundaria donde iba tenía una amiga súper teta. Y me dijo, tienes que comprarlo. Hubo como una feria y vendían libros. Esos libros que vienen súper resumidos. De bolsillo. De las bolsillo. Y ediciones. dije, bueno, va. Claro, Lo voy a ¿no? comprar solo porque mi amiga, que era así pushy y teta, órale, tienes que comprarlo. Fue la mejor compra de mi vida. De ahí me gustó mucho. Obviamente era una versión para niños. Le pedí a mi papá que me comprara la versión original y bueno, Que incluía desnudos. ¿no? morí Por eso era para adultos. llorando. Sí. Exacto, tenía sopas de letras. Crucigramas y tal, ¿no? Yo me acuerdo. Eran versiones horribles, el papel era bastante feo. Si no lo pasabas, se rompía todo. Sí. Con un poquito de agua la tinta se iba. En realidad quiero hacer un paréntesis de esta etapa. Ahorita comentaban que en su casa como que les decían, o sea, había títulos de libros que no eran aptos para su edad. Cabe recalcar que en la casa de mi abuelo, me acabo de acordar, en la casa de mi abuelo había un montón de libros. Todavía tiene así una infinidad de libros. Y siempre había diccionarios. Y uno de los libros que me marcó mi pubertad fue un diccionario sí, sin juegos. Era un diccionario esos súper gordos. Cada vez que yo no entendía algo, obviamente no estaba el internet a todo lo que da como ahora. Mi abuelo, con su actitud toda fría, me decía, lee un libro, lee, ahí está el diccionario. Y la verdad es que parte de mi léxico ahorita ya le agradezco a mi abuelo que tuvo ese tipo de libros, tuvo una amplia variedad, porque sin jugar tiene desde libros de ovnis hasta libros como La Odisea. O sea, sí está una cosa que... Es que la pequeña enciclopedia Larousse, aparte de traer una parte de diccionario, no sé si les tocó, traía una parte de historia Sí, y de arte. Entonces y, era tenía unas buenísimo. pequeñas... Si era el libro Antes enorme... de Google. Sí, si era un libro enorme de esos de 1000 hojas, pues no sé cuántas hojas, tenía imágenes. Y tenía imágenes de banderas, tenía imágenes de... claro, sí. Sí, entonces era... Estaba... Sí, la verdad es que sí. Es un libro que sí te marca. Sí te marca, o sea, no es broma, sí te marca. Sí, yo también tenía eso. Y ahora vamos con los libros que nos marcaron en nuestra adolescencia. Esa etapa donde, de verdad, la más difícil... Venga, Rojo, dinos cuál. Es un libro como muy básico y es muy odiado precisamente porque es demasiado mainstream.
pero pues lo leí antes de que fuera como el boom, aunque siempre lo ha sido, pero es de Gabriel García Márquez y es Cien en Soledad. O sea, literal, es el libro que creo que todos hemos leído, Sí. o pretendido que hemos leído, o que queremos leer, o que nos caga, ¿no? Porque Ajá, o sea, hay mucha en gente que efecto. es como muy... pues está en contra de este libro, porque precisamente es demasiado popular, ¿no? Demasiado García Márquez, yo diría. Sí, obviamente es como el pináculo de García Márquez y lo que dictó la forma de escribir de García Márquez de después. Entonces, aún así tiene como su valía, ¿no? Que tenga un premio Nobel de literatura le da cierta importancia y lo Cierta, vuelve bastante. un must, ¿no? Algo que debes leer y que ya después puedes odiar, pero cuando yo lo leí me gustó mucho toda esta historia, como toda esta etapa del realismo mágico me atrapó por completo y lo he leído como unas 7 veces. La primera vez que lo leí ¡A la me tomó como el madre! triple de tiempo leerlo porque Te los has, personajes... te has echado 700 años de soledad. Sí, algo así. Y lo peor es que de vez en cuando lo leo así como por... No tengo nada que leer y Por Tu nostalgia. guía. lo abro de- y lo leo pues, por La nostalgia. Biblia. Y es que regresando a lo mismo que comentábamos al inicio, no lo lees como porque, no sé, que te aprendas la historia o algo así, lo lees por el recuerdo que te llega cuando llegas a cierta página, a cierto personaje y de repente empiezas a hilar memorias como con personajes, con escenas y pues ahí está como lo bonito de leer un libro, ¿no? Yo prefiero la versión corta hecha canción de Oscar Oscar Chávez. claro que sí. Y la parte cumbia también hecha por ahí. Macondo acá. Claro, Macondo. Beto, ¿cuál fue el libro que marcó tu adolescencia? Pues yo sigo siendo adolescente ¡Ay, Beto! Aunque Soy tenga joven. barba y trabaje, ya es un y adolescente. crisis existenciales y tal. Yo creo que en la adolescencia me parece el bachiller. Ahí ya fue cuando en verdad empecé a leer. Yo creo que más por necesidad que por convicción, porque estaba totalmente aislado de todos, creo. O sea, no tenía internet ni nada. Y precisamente me encontré con García Márquez. Intenté agarrarle el gusto y nunca me gustó, la neta. Leí 100 años, El amor en los tiempos del cólera, uno que se llama Relato de un náufrago, Crónica de la muerte anunciada. El que más me gustó fue El amor en los tiempos del cólera. Cien de soledad me pareció de un tedio insoportable. Yo creo que en la adolescencia leí, así que me pegó machín, como a los 17 años, 18, este libro de Bolaño, Los detectives salvajes, que para mí fue toda una revolución. O sea, jamás había leído un texto así y hasta la fecha sigue siendo mi libro favorito del mundo. O sea, jamás lo volveré a leer porque precisamente por el recuerdo. O sea, no quiero reconstruir esos recuerdos que tengo de ese libro. Me parece ahí que se queden inmutables. Y pues ya de ahí fue como el acabose. O sea, tanto así que hasta decidí estudiar literatura por ese libro. Yo creo que si jamás lo hubiera encontrado, nunca hubiera estudiado eso. Hace rato mencionabas a José Emilio Pacheco y en mi adolescencia precisamente un libro que me marcó, una novelita corta, fue Batallas en el desierto. Y siempre tengo como esa parte de unirlo al cine y precisamente fue porque había visto Mariana, una película que salió en 1987 y que ganó el Ariel, que viene siendo el Oscar mexicano. No el detergente. Ah, sí, no el detergente. Tu kilo de Ariel ahí. Y me parece una historia muy entrañable, tanto en la pantalla como en las letras que escribió José Emilio Pacheco. Sí, me parece una novela muy precisa, porque creo que es como ese México perdido, ¿no? De la segunda mitad, te decía, del siglo XX, que es como esa transición, valga la redundancia ahorita, ¿no? Porque es ese México que todavía está arraigado al México viejo y llega toda esta parte del neoliberalismo y hay cosas así. Gringo. Sí, y aparte es visto desde la parte de los niños, creo. Como les comentaba ahorita, lo de mi abuelo es algo, de verdad hay libros de todo tipo. Una vez ahí husmeando encontré todas las crónicas de Narnia. No es broma, no sé quién se las regaló. Nunca los he leído, pero quiero leer. Están muy buenas. Mi favorito es El caballo y el muchacho. O sea, nunca salió la película, pero uno de los libros que me marcó en mi adolescencia. Parte también de la anécdota que
husmeando en los libros de mi abuelo. Son tantos que es como un señor de, no sé, en ese entonces tenía 60 años, no tengo idea. Tenía las crónicas de Narnia, ¿no? Y todavía me dijo, eso te los lees en 2 horas. No, yo la verdad, ese libro me lo leí como en 2 meses. Y sigo. Entonces sí, un libro que me marcó fue El caballo del muchacho. Si no lo han leído y si solo han visto las películas que hizo Disney, léanlo. Y bueno, ya casi a la etapa que acabamos de pasar y estamos más bien en la juventud. ¿Qué libro nos marcó en la juventud? Chavorruqueando durísimo, ¿verdad? En la juventud yo creo que pues es Pulp de Charles Bukowski, porque precisamente estaba como en esta etapa medio anarquista, medio de leer cosas raras y que no fueran tan bien vistas por la gente, digamos, normal. Entonces me topé a este autor que resulta ser uno de los escritores malditos que por ahí le dicen, precisamente por la forma en que escribe, ¿no? Toca temas que otros autores no son muy fans de tocar, ¿no? Sexo, pues penes, vaginas, cosillas así. Drogas, sin sí, llegar al Marqués de Sade, drogas, alcoholismo, vivir la vida súper loca. Y Pulp es un libro que yo me topé y que no conocía, que había leído pues ya Barfly, Factotum, cosillas como más conocidas de Bukowski, pero me encontré este libro y me gustó mucho porque cambiaba un poco la forma de contar la historia y el personaje, ¿no? Que si bien tenía esas características muy propias de él, pues era un asunto completamente distinto, ¿no? Es un detective, para empezar, que sí tiene trabajo, a diferencia de muchos personajes de Bukowski que no tienen trabajo o que tienen miles de trabajos. Entonces, la manera en cómo contaba esta historia me pareció muy muy buena y me atrapó desde las primeras hojas. Sí, estoy pensando en cuál. Pues han sido bastantes, creo. Sí, Beto, todavía no llega a la juventud. No, de hecho, sigo siendo un adolescente. Es un niño. Sí, no soy mayor de edad. Pues han sido bastantes, creo. Quizá uno de los que más me ha impactado, que también medio lo vislumbré en la secundaria, pues fue Juan Rulfo con El Llano en Llamas. Básico. Siempre me ha fascinado El Llano en Llamas, más que Pedro Páramo incluso. Se me hace un libro fantástico. Y quizá Octavio Paz, pero la poesía de Octavio Paz, o sea, no el laberinto de la soledad. Sí, no tanto. Bueno, el laberinto sí me gusta, pero me parece que Octavio Paz y su poesía, o sea, toda la poesía de Paz me parece increíble, está llena de cosas ahí laberínticas, de imágenes. También hace un tiempo me clavé mucho con Alfonso Reyes. ¿Qué más? Bueno, también Dostoyevsky me ha hecho, no sé, darme cuenta de que la vida es miserable pero bella. Y bueno, también algunas cosas de filosofía, como, no sé, Nietzsche, Camus, Sartre, ahorita, no sé, Séneca. O sea, no tengo uno en específico, creo que es como decías, es más la época que los libros que leas en sí. O sea, puedes leer 100 y si no estás en ese momento no pasa nada. O sea, es como beberte un vaso de agua, no hay nada ahí. Pero si bebes el vaso con sed, pues, o sea, te sabe bien, ¿no? Precisamente de esto que te marcó y que empiezas a leer parte de, digamos, de estos autores que escriben similarmente, yo me clavé con Un Mundo Feliz, y ahí me pasé a 1984, Huxley. Que es algo que marcó mi juventud, todas estas realidades distópicas y esta onda de una sociedad dirigida que no está muy alejada, sí, claro, de la realidad, y que hoy vemos en muchas cintas como Equilibrium o Los Niños del Hombre de Cuarón, o hasta cosas como Los Juegos del Hambre, ¿no? Que tienen un poco de estas sociedades orwellianas. Entonces esa me marcó mucho, y ahora en publicidad incluso me sigue marcando, porque uno de los comerciales más famosos de la historia fue precisamente el de Apple, que tenía este nombre, 1984, que salió en ese año en el Super Bowl, y que muestra este futuro donde hay hombres grises y llega una especie de atleta con un mazo y le dan la madre al gran hermano. Ah, sí, claro, esa. Y como dices, no es algo que esté tan distante. Me parece incluso que la sociedad orwelliana y la de Huxley ya están bastante atrás. Yo diría que está peor de lo que se podría retratar en la literatura, pero es una buena manera de concientizarnos, o intentar. Sí, de hecho, bueno, para los que son medio flojos, se pueden aventar Un Mundo Feliz en su versión cinematográfica, que no es tan buena como el libro, pero sí te da una perspectiva que te hace regresar al libro. No creo en qué año salió, creo que es como 80era, 90era.
Y pues habla precisamente de esto, ¿no? La sociedad distópica de un Huxley pues un poco pesimista, pero al final medio esperanzador. O sea, algo muy raro cuando hablamos de este autor. Y sí, totalmente. Yo creo que esos libros medio apocalípticos, medio distópicos, medio anárquicos, me llamaron mucho la atención. Y no los recuerdo hasta que alguien más te los menciona, ¿no? Está increíble esa parte, me gusta muchísimo. Sí, es como sí, cierto. Es como la base de lo que ahora vemos en Black Mirror. Claro. Así es, sí, por supuesto. Sí. Yo voy a romper un poco con su onda culta. Voy a ir del negro al rosa. Es lo que necesitamos. Bueno, y whisky. Traigan whisky, por favor. A mí me pegaba un buen El Príncipe de Maquiavelo. Así, claro, básico para cualquier Nietzsche, así, yo amaba a Nietzsche. No sé qué onda cuando lo amaba. Y todo el mundo, aparte, me encantaba ir así por la calle y decir, claro, yo leo Nietzsche, soy mujer y leo Nietzsche. Era hasta mi táctica de ligue. Pero empecé a leer otro tipo de más rosas, libros más rosas. Y leí Gear Boss de Sofía Amoruso y todo el Gear Power me lo traje de ahí. Y de ahí leí The Little Dictionary of Fashion de Christian Dior. O sea, sí, voy de negro a rosa. Porque Andy es fashion. Sí, la verdad, sí. Pero es un libro que yo creo que cualquiera puede leer. Es muy fácil de leer, sobre todo. Pero tiene esta onda social, que era lo que tocaban ahorita. Sí estamos tan grises, que te dan un poco como de luz y dices, claro, yo lo puedo lograr. Claro, sí, esos que son súper top lo lograron, yo también. No es tan, más bien, se vuelve aspiracional, no es tan de, sí, tú lo vas a lograr, pero son libros de casos exitosos, entonces, haciéndolo una historia. Entonces, sí, yo soy súper rosa ya, ¿para qué digo que no? Sí. Está bien, sí, hace falta. Cada quien. Es bueno tener como el contraste, ¿no? Toda esa diversidad de libros muy oscuros y muy densos, y también poder leer cosas mucho más amenas. Sí, además me parece que hace falta esa parte de felicidad, ¿no? Que es la esperanza, de hecho, y algo de Nietzsche ahí. Sí. O sea, porque la literatura, igual que la filosofía, te entra a martillazos. O sea, no te entra de la buena manera, o no te entra como si fuera un dulce. Te entra como medicina, incluso cuando estás enfermo. Te pega y te pega duro, ¿no? Y entre más duro te pegue, más es como te llega, ¿no? En este caso lo de Huxley o de Orwell bueno, si no estás como acostumbrado a esta visión, son libros durísimos, ¿no? Y hay peores, me parece. Sí, Nietzsche también tiene esta visión que te suelta verdades que te pueden doler mucho y te ponen a pensar por completo en lo que creías, ¿no? Desde pues, matar a Dios, que es algo que igual muchos tenemos bien inculcado, y de repente lo lees y te lo explica y te lo desmenuza tan bien que te puedes llegar a cuestionar pues la existencia de y la credibilidad que has tenido toda tu vida, cosa que me pasó a mí. Entonces, son libros muy densos y es bueno tener el equilibrio rosa. Digo, no he leído a Dior nunca, pero te va a gustar, Rojo, y te lo voy a pasar. Sí. Ahorita pasa a mi lugar para que te dé el libro. Me va a marcar, pero de un madrazo. Y bueno, díganos, ¿alguna recomendación? ¡Tan! Pues recomendación tal cual, yo tengo un rato que me distancié de la literatura, desde que empecé a estudiar diseño, y todos los libros que he comprado o he leído tienen que ver pues con diseño. Entonces mi recomendación es un libro del doctor Alderete, que es un ilustrador, un diseñador argentino, radicado en México desde hace ya bastantes años. El libro se llama Sonorama. Es un libro que abarca, pues si no toda la obra de Alderete en la escena musical mexicana, pues gran parte de ella, ¿no? Abarca desde flyers, artes para discos, todo el tipo de merchandise que pueda haber en una banda independiente, y que bueno, pues Dr. Alderete ha sido uno de los ilustradores más prolíficos y más importantes de la escena del diseño y del arte en este país. Y es un libro que, si eres diseñador o si eres creativo o te gusta mucho la música, pues debes tener en tu colección, ¿no? Aparte es una edición muy bonita de tapa dura, con aplicaciones de serigrafía, color, está súper interesante y vale la pena conseguirlo. Inserta aquí un wow. ¡Pam! Está bien chido ese libro. Beto, tu recomendación. Pues yo recomendaría que no leyeran. Porque... ¡No, Beto! Porque luego se dedican a estudiar sí, es letras terrible, y vale horrible, madre. Y vives en el timón, sin timón en el delirio, diría. Porque siempre hay algo de subversivo en la literatura,
Pero si se quieren aventar a esa cosa horrible, hay 2 autores que no mencioné, que se me pasaron, argentinos ambos, que Borges y Cortázar. En lo personal, yo recomendaría más a Cortázar. Tengo recuerdos bellísimos de Cortázar, de Rayuela, por ejemplo. Fue un libro igual que me catapultó a la literatura de una manera increíble, o sea, literal me aventó, me arrojó ahí. Y siempre que intentas salir y lo vuelves a leer, te vuelve a arrojar en ese abismo, ¿no? Yo creo que de Cortázar recomendaría ya la clasiquísima Rayuela, que es un libro bellísimo igual, o sea, habla de todo, de amor, de amistad, ¿no? Del sinsentido, de la individualidad y de cierta intelectualidad, ¿no? Que a veces llega a ser bastante ridícula, ¿no? Y que más que unir personas las llega a alejar, ¿no? Y también recomendaría un libro que me gustó mucho de cuentos, de Todos los fuegos, el fuego. Es un libro muy bueno de cuentos de Cortázar y que también tiene cuentos que me fascinaron, o sea, me encantan esos cuentos. Y pues ya, creo que ya. Por mi parte, yo recomendaría Rojo y Negro de Stendhal. Es muy bueno también. Una novela pues, ya clásica que se mete en la etapa del realismo romántico. Y pues su trama me llamó mucho la atención también de joven, más puberto. Lo encontré igual entre algunas cajas con esta portada de Porrúa y me atrapó mucho ese deseo del protagonista, Julien Sorel, de querer avanzar en una sociedad a cuesta de todo, ¿no? Y cómo muchas veces tenemos lo que pensamos y el rol que debemos de aparentar, ¿no? En nuestros diferentes círculos sociales. Entonces me atrapó, no había leído algo que se metiera tanto a la psique de un personaje y eso también me pegó mucho, ¿no? Esta técnica literaria donde conocías los adentros de Sorel. También está de esa corte como realismo romántico. Bueno, porque el realismo es romántico de alguna manera, me parece. Y el romantismo también es realista, sí. O sea, hay una dicotomía ahí. También está Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Y de Balzac, Flaubert, Madame Bovary. Y de Balzac, pues toda la comedia humana, ¿no? Ahí en un paréntesis, esa cosa es increíble porque es como una serie ahí, pero solamente que echa libros. Son como 74 libros todos. Y todos los personajes se llegan a tocar. O sea, es una cosa increíble esa de la comedia humana. Pero me acuerdo en la universidad que me pusieron a leer Papá Goriot. Y precisamente habla de algo así, ¿no? De cómo uno como joven, ¿no? Quiere hacerse del deseo a costa de todo, ¿no? Incluso a costa, no tanto de lo inmoral, sino de lo perverso, creo. Y también es esa onda realista que también ha sido de mis favoritas. Muy dura, durísima. Les iba a recomendar uno super mainstream, El viejo y el mar. Ah, de Hemingway. Hemingway. ¿No? Hemingway es que están palabras aparte. Sí. Se me pasó. O sea, ¿quién? O sea, decirlo antes, pero es que hay tantos libros realmente y qué gusto que mis compañeros y las personas con las que laboro día a día sean tan cultos, de verdad. Es un placer leer en vez de leer. Exacto. No dijeron la Biblia. Yo esperaba que alguno de ustedes dijera la Biblia como su libro favorito. Qué bueno que no. Precisamente. Estamos hablando de la Biblia antes de empezar. Todos coincidimos que lo mejor es el Génesis y el Apocalipsis. El Apocalipsis es bastante trágico, pero decía del libro de Job y Eclesiastés. En verdad son libros fantásticos, muy, muy trágicos. De hecho parece que los escribió Tolstoy o Dostoyevsky. Son una tragedia esos. Y son bastante filosóficamente redituables, me parece. Porque al final es literatura, perdón, pero... Sí. No escuchen esto, católicos cristianos, pero creo que al final lo escribió un hombre y es parte de nuestra literatura. Sí, alguna de épico ahí, ¿no? Congeniamos en que la Biblia es gran parte del berrinche de Dios y demostrar su ultravalía. Entonces es muy divertido ver cómo todos coincidimos con esa parte de que Dios nada más quiere joder un poco. Y también hay libros religiosos de otras latitudes que son muy enriquecedores, ¿no? El Ramayana, por ejemplo. E incluso las mismas épicas de Homero, la Ilíada y la Odisea, tenían esa función como, entre comillas, mística, no eran tan
tan literales. O sea, en aquel entonces eran algo de místico por ahí. Y bueno, también toda la mitología griega, ¿no? Con la metamorfosis. Ajá, con por Ovidio. ejemplo. Las metamorfosis de Ovidio. Buenísimo. Entonces, lean, por favor, ya sea la Biblia. Pero los apréndanse clásicos, unos pasajes chidos acá. incluso lean novelas gráficas. Si Aunque quieren. sea el vaquero si quieren. Para recitarlos pero lean lo que sea. cuando le den un balazo a alguien, como Samuel L. Jackson en Pulp Fiction. Está bueno para recitar antes de que le pongas en la madre a alguien. Está padre. Lean hilos en Twitter, pero lean lo que sea, pero lean de verdad. Lean más allá de la publicidad de Gandhi, por favor. Es Claro, malísima. sí. Imagínate cómo hacen de la literatura un objeto de consumo. Sí, no, Sí, durísimo. Como minimizando a los que no leen. Es como de. No se metan con los copies de Montalvo, por favor. Perdón. Perdón, Gandhi, patrocínanos. Tu tipografía está bien bonita. Leve, no tanto. Y como ven, si empezamos una pelea aquí mismo. ¡Va, Rojo! Autor favorito. Es una pregunta bien complicada. O sea, es como preguntarte ¿a qué hijo quieres más? Está bien difícil. No tengo hijos, así que no sé cuál es Cuando el... tengas, entonces. ¿A cuál de tus papás quieres más? Chale, sí, buena. Podemos dar una vuelta y ahorita regreso yo porque estoy pensando todavía quién. Pues no voy a decir Cortázar, porque ya me chiveaste. No es que Cortázar, un paréntesis, ya último argumento Pero pro Cortázar, No voy a Rayuela. decir Cortázar, pero sí, Cortázar, Rayuela Rules. No, aparte de Rayuela tiene, o sea, como escritor de cuentos es muy bueno. O sea, por ejemplo, aparte de Todos los Fuegos, está Bestiario y Octaedro. O sea, Octaedro es un libro... Octaedro es un libro creo que es el libro más oscuro de Cortázar, porque es no triste, sino desolador. O sea, habla de cosas como la muerte, pero una visión muy poética. Pero bueno, ya dejando a Cortázar de lado, porque ya va y realismo mágico, ya. A Duken. Yo diría que mi escritor favorito siempre ha sido, bueno, es Bolaño. Es como ese escritor, como la chica que conoces y te gusta, y así me pasó con Bolaño. O sea, ese sujeto, no sé, siempre me cautiva. O sea, desde cualquier forma, no solamente desde los detectives. También tiene libros de cuentos y sus otras novelillas, y siempre tiene un estilo muy subversivo. Incluso haría esta analogía que es como un Tarantino, pero de la literatura. O sea, violento, agresivo, conciso y brutal. O sea, sus narraciones son brutales. Me acabas de vender muy bien a Bolaño. Lo voy a leer llegando a mi casa. Deberías de leerlo. Así, sin problemas. Pero pasa algo, o sea, si no, es como igual como Tarantino. Hay quienes no les gusta Tarantino y pues no les gusta, güey. Claro. Igual con Bolaño, pues hay quienes no les gusta y pues no les gusta, güey. Pero incluso... ¿Lo amas o lo odias? No hay como sí, no hay un punto medio. Claro. E incluso su faceta como poeta, a mí también me encanta su poesía. Se me hace un gran poeta. De hecho, él empezó como poeta y ya después se volvió... Como no le dejaba el varo, la poesía varo, pues dijo, bueno, pues hacer novelitas, ¿no? Y también su vida es bastante mística incluso. Pues salió de Chile, estuvo en México, volvió a Chile, volvió a México, se fue a España, Francia, moría de hambre. Fue todo un escritor ese sujeto. Todo un escritor y ya a años de su muerte vislumbró la fama. Pero sí me parece que aparte de ser un escritor, vivió como escritor. Creo que es parte de los grandes escritores y de las grandes novelas o libros que pues ni modo, estos cuates tienen que vivirla feo para sacar esas obras, ¿no? Por ahí recuerdo Naranja Mecánica, que es parte de lo que le pasó a su autor. Ajá, y que después vemos a Burgess, o como se pronuncia. ¿Cómo se pronuncia en albano? Anthony Burgess. Ese tipo. Burgess. El de la naranja, así directo. Que seguramente todos conocen por la película de Kubrick. Ajá, de Kubrick. Híjole, yo no sé si elegir a Charles Bukowski o a Chuck Palahniuk. Uno mucho más moderno que el otro, pero ambos con esta forma de escribir tan, pues vamos a llamarlo un poco anarquista, muy ruda, muy burda en algunos sentidos, pero muy cruda y muy real, que yo creo que fue lo que a mí me gustó mucho, ¿no? Para los que no ubiquen a Chuck Palahniuk, él es el autor del libro Fight Club, que luego se hizo película. Y después tuvo su cómic en la segunda parte. Y después tuvo, que es malísimo el Fight Club Malísimo. 2, así no lo vean. Pero pueden buscar, no sé, Choke, por ejemplo, que es una novela que escribió después de escribir Fight Club. Y es buenísimo, ¿no? Pero yo creo que elegiría a Bukowski nada más porque es más viejo, ¿no? Y porque pues, tenía esta actitud punk ante la vida. Y literal, también hablamos de escritores que vivieron como escritores y que
En efecto. la padecieron durísimo y Bukowski es uno de ellos, aunque mucha gente me va a decir básico por eso. Pues es No que me esos, importa. así como a unos les Chúpense duele. Aunque pues sí, a uno les duele la cabeza, ¿no? El corazón, y a esos sujetos pues les dolía la literatura, ¿no? O sea, y Aparte, les crees lo que placebo era escriben, ¿no? Sí, claro, o les sea, crees es así que de- era... Si te hablan de un güey que vivía 24/7 tomando cerveza o whisky, sabes que Bukowski lo hizo. De un güey que durmió en un parque porque no tenía varo. Esa es Luis. la visión arquetípica, ¿no? De los literatos, pero no es tanto que sea arquetípica, sino es que no hay otra manera de vivirse o de vivir la literatura, sino es esa subversiva, ¿no? Que duele, que es arraigada a la tragedia, ¿no? Pero pues, ni modo. Gracias por haber existido esos sujetos. Sí, Y total. por su Casi, alcoholismo igual. casi soy alcohólico por su culpa. Brindemos por ellos. Ya habrá En el tiempo. whisky, por favor. Ya saca el whisky productora. Ojalá. Ojalá nos inviten, aunque sea para el whisky. Yo creo que voy a quedarme con... Voy a irme negro y blanco, ¿va? Nietzsche, negro, blanco, Hemingway. No puedo escoger, o sea, no sé cuál escoger los dos. Para mí son muy Sí, importantes. Nietzsche, por ejemplo, siempre. Sí, Nietzsche forever. forever. sí. Forever, never. Aunque Hemingway es muy, muy bueno, ¿no? Pero Es que a eso voy. Podría ser como una literatura mucho más digerible, más blanca, más común, más esperanzadora. Y Nietzsche es fatalista. Pero es bastante esperanzador Nietzsche, es muy... Pero difícil de. Creo que lo tienes que leer varias veces sí, claro. para poderlo comprender. Y Hemingway también entra en este grupo de escritores que en verdad les crees lo que escriben, que sí vivieron muchas de las cosas que están plasmando, ¿no? Un güey que se iba a cazar leones a África o que de repente se agarraba chingazos en un bar porque el güey era Ujú. boxeador, pues te da como otra visión del escritor, ¿no? No te lo imaginas nada más atrás de un escritorio con su maquinito, con su lápiz o con lo que tengas, sino que sabes que vivió la vida que está Sí, claro, contando. sí. Nietzsche también, pues terminó loco ese pobre. Bueno, hombre. pero por sífilis el güey, ¿no? Entonces, Bueno, pero loco, a fin de cuentas. Imagínate. Bueno, amigos, esto fue Crunchy Talk. Estuvo demasiado entretenido. Otro tipo de Crunchy Talk. Me gustó. Qué feliz me siento de tener unos compañeros tan cultos, de A verdad. la vista, imagínate. No me sorprendieron, ya sabía que eran unos fregones, pero sí me dejaron con la boca abierta y con ganas de leer alguno que otro que dijeron. Aparte de cools, son cultos. Cultos, somos Cultos. cultos. ¡Cultos! Cultos. Y en serio que saliendo de aquí yo creo que más de uno de nosotros va a buscar los libros que ha leído el otro y va a tratar de tener estas experiencias que cada uno de nosotros hemos vivido. En verdad, abran un libro porque es una aventura, es un escape, una ventana, una puerta y les va a cambiar su mundo. Muchas gracias a nuestros invitados Rojo, Beto. y Jordi Rosado, Gaby Vargas también. y Gaby Vargas, y Gaby Carlos Vargas. Cuauhtémoc Sánchez, que nos acompañaron el día de hoy. Gracias. Literatura fina. No, por favor, nunca los lean. Lean cosas buenas. Para que se vivan alcoholizando y así. Róbense un libro cuando En tengan la varo. depresión. Sí, hagan eso. Siempre es una sensación muy bonita. Robarte un libro. Claro. Y si no, descárguenlo. El punto es que tenemos... Y si no hay cambalache, y si... No, róbenlo. El punto es leer. Vivan la No vida. importa que lean. se Roba lean. mientras escucha música heavy metal, Bart. Lean muchachos, lean, de verdad. Les cambiará la perspectiva de muchas cosas, de la vida, el léxico se amplía, entonces lean. Si quieren hablar como Beto, así de bonito, con esas quotes que le salieron del Guapo corazón, el Beto. Y ese lean, cuadro más visto borracho, lean. imagínate. Bueno, Poeta, el Beto. nos vemos la próxima semana con otro tema en Crunchy Talk. Muchas gracias. Y no olviden amigos que ya están a la venta los boletos de nuestro 6º Congreso Rosbrief. 22 de octubre, SSU WAP. Nos vemos ahí. Bye. Sale, bye. Sí, sale, bye. Besos. Adiós.